tardes, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de esta noche con nuestra oración. Señor, te damos gracias esta tarde por la oportunidad, el privilegio, la libertad que tenemos de estar aquí, Señor, en tu iglesia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, por los que vienen en camino, también por los que nos ven a través de nuestra señal, Señor. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que nos des tu sabiduría siempre, Señor. Abras nuestra mente y podamos ir comprendiendo cada vez más, Señor, la perfección de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros, la verdad es que yo no manejo de aquí, Señor. Nosotros comenzamos ya hace 3 semanas el estudio de las raíces hebreas del Nuevo Testamento, que es el nombre con el que titulamos este estudio, que seguramente nos va a llevar gran parte del año, como lo dijimos, ¿no es cierto? Y la siguiente, por favor. Hablamos de la introducción, ¿no es cierto?, de los propósitos, exhibimos el tema de los programas y hablamos también algunas generalidades. Y son conceptos y términos que son necesarios que nosotros podamos conocer y de alguna manera manejar para poder también asociarlos correctamente cuando nos enfrentamos a los distintos escenarios que nos muestra el Antiguo Testamento. La siguiente. Ahí vimos, ¿no es cierto?, cómo estaban divididos los libros del Antiguo Testamento, cómo están divididos en nuestra Biblia y que de alguna manera el orden o las divisiones, mejor dicho, son menores en el Antiguo Testamento y es porque, como dijimos siempre, hay profetas menores, están en un solo libro y no tienen primera ni segunda de Reyes o de Crónicas como nosotros tenemos y así. ¿Ya? La siguiente. Y pasamos a esas definiciones de conceptos como semita, la siguiente, hebreo, ¿no es cierto?, israelita, judío, israelí y sionista, o sionismo en general. Son conceptos que son importantes que nosotros manejemos para ir haciendo las identificaciones correctas, porque, por ejemplo, muchas personas usan como sinónimo israelita y judío. Tienen una conexión, por supuesto, pero obviamente son cosas distintas. Lo mismo, ¿no es cierto?, con cada uno de los conceptos que vamos aprendiendo ahí. Por ejemplo, Abraham era un semita, hebreo, pero no era israelita porque Israel todavía ni siquiera aparecía, y menos un judío. ¿Ya? Y lo último que vimos fueron algunas revisiones de citas del Nuevo Testamento que son citas del Nuevo Testamento donde se cita el Antiguo Testamento y hay más de 200 en todo el Nuevo Testamento. La siguiente. Nos centramos la semana pasada ya en el origen del pueblo de Israel y dijimos que la importancia de poder estudiar el origen del pueblo de Israel es el hecho de entender que Dios eligió un hombre, a través de ese hombre formó una familia, a través de esa familia formó un linaje y a través de ese linaje, ¿no es cierto?, estableció una nación a través de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo. La siguiente. Y que son unas gráficas antiguas, de un libro muy antiguo pero muy bueno, nos habla justamente de cómo este linaje empezó a partir de Génesis 3:15, ¿no es cierto?, que es el linaje que iba a venir por el lado de Abel, que fue asesinado, lo continúa entonces Set, y tenemos todos estos patriarcas del Antiguo Testamento hasta llegar a Noé, y de Noé, ¿no es cierto?, sus 3 hijos, y de esos 3 hijos, Sem es el que va a dar origen, bueno, estos 3 hijos van a dar origen a las 3 grandes líneas étnicas que tiene el planeta. Los camitas, los semitas y los jafetitas. Todos descendemos de alguna manera de estos grupos étnicos o estos troncos étnicos. Dios va a seguir a través de Sem, ¿no es cierto? Y ahí llegamos a Abraham, que su nacimiento, su vida hasta los 75 años, ¿no es cierto?, la realiza en Ur de los Caldeos, que es el sur de lo que es hoy día Irak, ¿no es cierto? Y es llevado aquí en Harán, muere su padre, y de aquí hacia abajo ya comienza el periplo de Abraham en compañía de su sobrino Lot, ¿ya? Y toda su familia, por supuesto. La siguiente.
Bueno, esto fue también algo para ir teniendo algunas luces en la parte arqueológica también nosotros. Esta es la famosa puerta de Abraham en Israel, descubierta en la década del 90 y restaurada más o menos ya a principios del 2000. Y esta puerta tiene más de 2000 años de antigüedad, 2000 años antes de Cristo ya estaba, y era la puerta de la zona norte, donde se encontraba la ciudad el territorio de Dan, que se llama así incluso antes de que las tribus se establecieran. Y las ciudades cananeas eran todas ciudades-estado. Ciudades-estado significaba que eran ciudades o reinos pequeños que estaban amurallados, y cada uno de ellos tenía su propio monarca. Entonces teníamos los monarcas de los gergeseos, los jebuseos, los eteos, los amorreos, todos esos eran cananeos, que era el término general que se daba al territorio. Y esta era la puerta norte. Aquí está Siria, ahí está Harán, ¿no es cierto? Ahí muere el padre de Abraham, y de aquí Abraham comienza a bajar hacia lo que es Canaán, y tuvo que haber entrado por aquella puerta para entrar ya directamente a lo que era Canaán. La siguiente. Bueno, y la primera parte que vimos fueron promesas y pactos de Abraham, que se van a ir repitiendo a lo largo de los capítulos del Génesis, repitiéndose en Abraham y confirmándose en sus descendientes Isaac y Jacob. La siguiente. Ya. Y empezamos acá el día de hoy. Entonces estamos en lo que podríamos llamar la protohistoria de Israel, comenzando con este hombre llamado Abraham, al cual Dios llamó, se convirtió en el padre de la fe, dijimos, ¿no es cierto? Y vimos claramente la razón de por qué se había convertido en el padre de la fe, y es porque creyó a Dios, ¿ya? Y entonces le fue contado por justicia. Él fue declarado justo no por obras, no por linaje, recuerden, no por linaje tampoco, sino por la fe, por haber creído a Dios, esas promesas que le hizo. Y esas promesas hablaban de pueblo, multitud de naciones, de las cuales él sería un tronco de bendición, territorio, y también el hecho de que Dios iba a ser su Dios, ¿ya? Esto también en la historia antigua pasa a ser una transición súper importante desde el punto de vista cultural, ¿no es cierto? Pero que obviamente envuelve lo que es la escritura, que es el paso de Abraham como representante del mundo antiguo politeísta a lo que es el monoteísmo. Y de hecho el concepto del monoteísmo se mantiene así hasta la aparición del Islam, el 700 después de Cristo. Porque aunque el catolicismo romano se consideraba monoteísta, su práctica era completamente politeísta, ¿ya? Desde el punto de vista que existen muchos intercesores en este caso. Se disfraza el politeísmo a través de un solo Dios supuestamente y muchos intercesores. Entonces, finalmente encontramos que ya la cultura en el desarrollo del tiempo, ¿no es cierto?, se ha vuelto mucho más seguidora de los intercesores que del Dios mismo, ¿ya? Ahora, el pacto de Dios con Abraham, en Génesis 17:1 ocurre un evento en que se cambia el nombre de Abraham. Esto para nosotros probablemente hoy día no tenga una mayor trascendencia, porque la mayoría de nosotros quizás tenemos el nombre de nuestro padre o un nombre que nos gustó o algo así. Pero en la antigüedad y en las culturas de este tiempo, los nombres prácticamente eran la identidad de la persona, ¿ya? Entonces, el cambio de nombre es también o implica un cambio de identidad, un cambio de visión, un cambio incluso de destino. Ya lo vamos a ver quizás más gráficamente cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿no es cierto?, el suplantador, y se lo cambia por el que lucha con Dios, no con Dios desde el punto de vista de reñir con Dios, sino que del lado de Dios. Eso es lo que significa Israel. Entonces, Génesis capítulo 17, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 10. Era Abraham
de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ya. Entonces esta primera parte nos va a hablar de la confirmación del pacto. La confirmación del pacto que Dios hace con Abraham y la extiende a su descendencia. La extiende a su descendencia. Y ese pacto, ¿no es cierto?, lo hace entre Dios y Abraham, y les promete lo mismo. Les promete descendencia, naciones, incluso reyes que saldrían de él, de sus lomos, como se dice, y también confirma que el territorio en donde se encuentra, que es Canaán, todo ese territorio le pertenece a él y a su descendencia, ¿ya? Aun cuando Abraham vivió siempre como beduino en Canaán, Abraham nunca se estableció, digamos nosotros, una casa como tal, como diríamos nosotros, sino que vivió como un beduino trasladándose de aquí para allá. Pero su descendencia, por decirlo de alguna manera, echaría raíces en ese lugar y se construirían ya después las ciudades y se terminaría el concepto nómada que tenían los hebreos del tiempo de Abraham. Ahora bien, versículo 10 habla ya de el pacto, ¿no es cierto? Y ese pacto va a tener una señal, y esa señal es la circuncisión. La circuncisión, ¿ya? Y saltamos al versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sí, por favor. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Ya. Entonces hasta ahí tenemos que también le cambia el nombre a Sarai y le coloca Sara, que es princesa, ¿no es cierto? Y le hace una promesa también, que de ella van a salir reyes y todo lo que eso implica. Pero han pasado más o menos 20, 25 años desde cuando Dios llamó a Abraham, ¿no es cierto?, hasta esta segunda aparición, ¿no es cierto? Han pasado 25 años y todavía Abraham está sin descendencia. Por eso entendemos ahora el versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Ya. Abraham se postra y muchos pensaban que la primera que se rió fue Sara, pero no fue así. El primero que se rió fue Abraham, ¿no es cierto? Se ríe, digamos, no una sonrisa burlesca, sino que es una sonrisa de ver una realidad. Por eso es que es tan importante entender la fe de Abraham, porque ante la imposibilidad, ¿no es cierto?, su fe en Dios siguió existiendo. Él se ve
cuando tenía 75 años, probablemente tendría alguna posibilidad biológica de concebir, él y su esposa, que debe haber sido unos 15 o 20 años menor, pero a esta altura, sumado a la esterilidad propia de Sara, ahora ya se sumaba la imposibilidad, ¿no es cierto?, de su cuerpo de engendrar hijos. Entonces, ¿qué dice Abraham en el versículo 18? Ojalá Ismael viva delante de ti. Él se acuerda del único hijo que hasta ese entonces tiene, en el único que puede pensar, en la única descendencia en la que él realmente puede pensar. Pero Dios le dice en el 19, respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ya, vamos entonces tratando cada punto. Abraham ya tenía un hijo llamado Ismael, aunque era hijo con una esclava, ¿no es cierto?, era hijo legítimo de él. Sin embargo, Dios dice que va a confirmar el pacto con un hijo que todavía ni siquiera es concebido. No es que ni siquiera nazca, sino que todavía no es concebido. Y dice que con él va a perpetuar ese pacto y los descendientes después de él. Entonces está dejando inmediatamente fuera de pacto a Ismael. ¿Ya? A Ismael. Versículo 20, pero no lo deja desamparado. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Ya, por este tiempo el año que viene. Entonces ni siquiera se había concebido Isaac y Dios le está confirmando que el pacto va a ser a través de ese hijo cuyo nombre es dado desde el cielo. Dios le da ese nombre. No sabemos si es a partir de lo que se rió Abraham o lo que después se rió Sara, pero Isaac era el nombre que Dios ya le había dado. Y la traducción en el hebreo antiguo, que se llama el paleohebreo, es sonrisa, no risa, sonrisa, ¿ya? Entonces sonrisa es como una expresión, se puede tomar de asombro, de gratitud, en fin, de ese tipo de cosas es. Ahora, ¿qué va a ser la diferencia con la palabra risa de Sara, que va a estar más ligada con la incredulidad? ¿Ya? Abraham tuvo una sonrisa, ¿no es cierto? Y Sara se rió al ver la imposibilidad, ¿no es cierto? Entonces se toma la risa de Sara como incredulidad. Capítulo 18. (18, 1 al 5). Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban con él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Ya, pausa. Ve 3 personas, pero se postra delante de uno. Esta es la primera o una teofanía que existe, ¿no es cierto?, de alguna forma humana de Jesús expresada en la antigüedad. ¿Ya? Los otros 2 ángeles los va a mandar a Sodoma y Gomorra y se va a quedar la representación o quien sea, o la teofanía de Jesús con Abraham, y saltamos porque ahí le habla del banquete y hasta ahora no es bueno hablarlo. Entonces, versículo 9 hasta el 15. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo.
y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Hacía rato. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham. ¿Se dan cuenta? Jehová dijo a Abraham. O sea, al que se postró lo llama Jehová. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Ya, sino que te has reído. ¿Ya? Entonces, una sola palabra, porque no es el tema, es importante, pero no es el tema, por supuesto, de el nacimiento de Ismael, ¿no es cierto? Entre el llamado de Abraham y el nacimiento de Isaac transcurrieron 25 años, ¿ya? Llegó un momento, puede haber sido entre los 10 años después de la promesa, que Sara se desespera, ¿no es cierto? Ve que la cosa avanza, ve que envejecen, y entonces le cede a su sierva Agar a Abraham. Pero lo que quiero que nosotros veamos, la siguiente, por favor, la siguiente, eso. Lo que hizo Sara no fue algo inventado por ella, ni fue una situación abiertamente pecaminosa. Es decir, es verdad, a ella le faltó, podríamos decir nosotros, la fe. Pero ¿quién podría juzgar que después de 10 años y viéndose cada vez más anciana, y no estoy justificando, simplemente estoy dando argumentos, ¿ya? ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde venía Abraham? Ur, y eso era Mesopotamia, Caldea, Babilonia. Bueno, regía todo el mundo antiguo un código famoso que se llamaba el Código de Hammurabi, un rey caldeo. Y esto se le llama la estela de Hammurabi, pero es una piedra cilíndrica que tiene escrita una gran cantidad de las leyes. No es todas las leyes, pero las más importantes están ahí. Y ese Hammurabi, se supone que ese es alguien que le entrega, una especie de Dios que le entrega a Hammurabi las leyes. Entonces, en la ley Hammurabi existían las leyes 144, 45 y 47 sobre lo que llamaban ellos la maternidad subrogada. Imagínate esto, vientre de alquiler, diríamos el día de hoy. Y era una costumbre que si la ama de la casa, la señora de la casa, no podía tener hijos, ella podía elegir a una de sus concubinas o de sus siervas y a través de ella tener un descendiente, ¿ya? Entonces eso es lo que hace Sara, le entrega a Agar, ¿no es cierto?, bajo el concepto de esta ley que ellos conocían. Recuerden que en ese momento Dios no le había dado ninguna ley, van a pasar siglos de siglos hasta que aparezca en el Sinaí el Decálogo, recién, estamos hablando de 1000 años después, ¿ya? ¿Y qué es lo que regía en ese entonces en toda la Mesopotamia? Y era el pensamiento y la formación que traía Abraham era este. Por eso es que ellos no los ven como un adulterio, como un pecado, sino que es parte de la formación legal que ellos tenían. Y eso se llamaba maternidad subrogada, y la cosa era que cuando la sierva iba a dar a luz, los dibujos se ven así, ¿no es cierto?, se sentaba y delante de ella se sentaba su ama, ¿no es cierto?, juntando las rodillas, y ella recibía al niño. Y eso se consideraba legalmente hijo de su ama. ¿Ya? ¿Estamos? Con Ruth, exacto. Entonces vemos esto que es parte de la cultura de ese tiempo. Inclusive en el caso de Ruth estamos hablando de que ya había una ley de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué es la diferencia? Ruth era ¿qué cosa? Moabita, no estaba bajo la ley de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende eso?
Para que no pensemos que se le ocurrió a Sara, sino que lo que hizo fue esto. Esto también es para que nosotros vamos incorporando el contexto en el que nos encontramos, en el que se encuentran nuestros personajes. ¿Ya? Ok. Volvamos más allá. Otra. ¿Ya? Entonces tenemos que Dios hace ese pacto cambiándole el nombre tanto a Abraham como a Sara, y también les reitera esa promesa de la tierra que ellos poseerían. En el capítulo 15, 17:7 aparece, 15, 18 y 17:7 que acabamos de leer, y Génesis 17, 10 al 15 nos entrega la circuncisión como símbolo externo del pacto que Dios hace con Abraham. Ahora, recuerden siempre, la circuncisión es después de que Abraham creyó, no antes. Esto es exactamente como el bautismo, por decir una cosa, ¿no es cierto? Primero nos arrepentimos y creemos y luego nos bautizamos, porque el bautismo no salva, como la circuncisión tampoco salva. Lo que salva es la fe. ¿Ya? La fe. Por eso es que después Pablo, siglos después, va a decir la circuncisión que realmente vale es la del corazón. Entonces, tener claridad en eso, porque volvemos a insistir, Dios eligió a un hombre, a través de ese hombre formó una familia, esa familia formó una nación, esa nación trajo al Mesías. Ahora, otra cosa que nosotros debemos saber y tener claro es que Dios no ha terminado su trato con Israel como pueblo, como nación. Por eso vamos a ver al final de este estudio cómo es que finalmente Dios tiene un solo pueblo, ¿ya? Pero todavía hay una etapa que tiene que tratar específicamente con Judá, con los judíos, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Socialmente? Ya. Sí. Claro, lo que pasa es que para nosotros el término es como medio despectivo, pero en la economía de las familias de estas características no lo era así. Por supuesto, como en todas las cosas existía escalafones. Es como que Eliezer, el siervo de Damasco, que iba a heredar todo, era un administrador. Era un administrador, o sea, estaba en alta estima. Y en este caso, Agar debe haber sido una, diríamos nosotros, una sierva ya de Sara, cercana e importante para ella. ¿No es cierto? Ellos tenían distintos tipos de siervos en general, aquellos que realizaban labores domésticas y otros que incluso oficiaban como consejeros. Entonces no era un concepto como nosotros tenemos en mente de esclavitud. ¿Ya? Se le llama esclava porque era un concepto de pertenencia, más que de trato. ¿Ya? Ok. No tiene respuesta. No tiene respuesta en la Escritura. Es como muchas cosas que en la Biblia uno tiene que aprender que no es el foco de lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo. María le pregunta al ángel Gabriel, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? ¿No es cierto? Y el ángel le da una explicación y no pasa nada. Pero antes, Zacarías le dice al ángel, ¿pero cómo va a ser esto si ya soy viejo y mi mujer es estéril? Ah, ¿no me creíste? Te vas a quedar mudo un año. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? No sé, Dios pesa los corazones, ¿cachai? Porque podríamos tomar lo de María también como incredulidad. La misma risa, Abraham se rió y Dios no lo reprendió. Sara se rió y también lo reprendió, y sí lo reprendió, la reprendió. Entonces no sabemos, son cosas no tienen explicación, o por lo menos yo no me atrevería a dar una. ¿Ya? Bueno, entonces estamos acá con Abraham, ¿no es cierto? Ismael
no queda desamparado por Dios, a pesar que no estaba en su plan, no queda desamparado por Dios, pero la promesa iba a estar en Isaac. ¿Ya? La siguiente, por favor. Porque esta parte del gráfico nos va a acompañar en varias reuniones. El pacto de Dios con Abraham, Génesis 17 y 18, visita de los ángeles y promesa del nacimiento de Isaac, aquí está, y ahora nos centramos netamente en el nacimiento de Isaac. Génesis 21. Risa. Así, son. Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Isaac es el primer circuncidado al 8º día, ¿ya? Del linaje propiamente tal. Ismael ya fue adulto, Abraham viejo y todos los que estaban en la casa de él también. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. O sea, no solamente, digamos, regeneró biológicamente su matriz, sino que además sus pechos, le dio de mamar. Y la costumbre del destete era entre los 3 y los 5 años. Por lo tanto, cuando dice el versículo 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. sigue. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Ya, salta al 20. Y vemos, ¿no es cierto?, que se aparece un ángel, la fuente y todo lo que eso surge a partir de eso, pero lo que me interesa es el versículo 20-21, que veamos esto. Y Dios estaba con el muchacho, Con Ismael. y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ya, aquí empieza a surgir la mezcla entre semitas y camitas que van a dar origen posteriormente a los habitantes. El desierto de Parán es lo que hoy día nosotros conocemos el norte de Israel y gran parte de lo que se conoce como Arabia Saudita, ¿ya? Sur de Israel, o sea, hacia el sur, hacia abajo, ¿ya? Entonces, pero le dice en el versículo 12, porque en Isaac te será llamada descendencia. Lo vuelve a confirmar, ¿no es cierto? Ahora el hijo ya está de 4 o 5 años
y le confirma que en él va a seguir su promesa. Ahora vamos a un momento muy difícil de la vida de Abraham, que es cuando Isaac Dios le dice a Abraham que sacrifica a Isaac. Capítulo 22. Capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Pausa. Ahí dice ahora tu único. ¿Por qué? Porque él va ahora a continuar solamente enfocándose en la descendencia. No se sabe más de Ismael hasta que aparece en el entierro de Abraham más tarde. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y tomó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ya. Entonces vemos que esta es una de las escenas más difíciles y una de las pruebas más terribles que la Biblia nos muestra en la persona de Abraham. Cuando nosotros leemos esto, a lo mejor, claro, nos sorprende un poco, pero uno siempre debe tratar de entrar en el personaje y ver qué podría, la contradicción que habría en su mente, en su corazón, en su cabeza, en la locura, si habrá escuchado voces, si a lo mejor estaba mal, todo eso. Entonces, esto nos habla justamente de la fe de Abraham, porque Abraham creyó una promesa, ¿no es cierto? Y le fue contada por justicia. Pero ahora que esa promesa, con todo lo que ha vivido Abraham durante esos casi 40 años, más o menos, que transcurrieron del llamado a este momento, no fue un camino fácil.
Pero ahora que ya está, por decirlo de alguna manera, concretada la promesa y es real, y su fe se ve reflejada en el nacimiento de Isaac, ahora le pide a Dios que lo sacrifique. Entonces eso es algo que también nosotros tenemos que valorar, porque la fe de Abraham fue probada no solamente cuando no existía lo que se le prometió, sino que cuando ya existía. Es decir, ¿me vas a creer cuando no existe? ¿Me vas a creer cuando te pida aquello que te prometí y que es la fuente de tu alegría y todo? Entonces, cuando Abraham dice, Dios se proveerá de sacrificio ante la pregunta de Isaac, seguramente todo el trayecto que fueron a pie habría estado divagando en los pensamientos de la promesa, cómo es que se iban a producir naciones a través de esto, cómo es que iba a morir Isaac y tal. Quizás pensó en realidad a lo mejor era Ismael, quién sabe cuántas cosas. Y no es que iban subiendo el cerro y Dios le dije, ya no siga subiendo, sino que llegó al punto cúlmine de alzar su mano contra su hijo. Y Isaac no se resistió, porque ya era un niño. Algunos dicen que era un joven, como fuera, pero ya podía perfectamente salirse del altar y salir arrancando. Pero no lo hace. Entonces todo eso tiene una enseñanza ante las dificultades nuestras. ¿Cómo está nuestra fe? ¿No es cierto? Nuestra fe. ¿Cómo es que nuestra fe puede fortalecerse o debilitarse de acuerdo a las circunstancias que nos pueden estar tocando vivir? En distintas formas. Entonces hay que aprender de la fe de Abraham. Este estudio no es solamente histórico, por supuesto que estamos conociendo la historia y el nacimiento del pueblo de Israel y después cómo eso tiene que ver con nosotros y cómo la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son vitales para entender todo el plan de Dios. Pero cada una de estas cosas traen una enseñanza que nosotros tenemos que aplicar, aprender y aplicar. La fe, dice Hebreos 11.1, ¿se acuerdan cuál es la definición? La certeza de las cosas claro, y la convicción de lo que no se ve. Abraham tuvo convicción sin ver nada todavía. Y no solamente porque no hubiese sido nada que tuvieran 25, 30, 40, 50 años, tenía 100 años. Entonces, y su mujer tendría unos 90 años, pero